Una viuda solitaria vagaba sin rumbo, sin familia, sin nadie en el mundo, nomás esperando sobrevivir un día más, hasta que un hacendado la encontró escondida en una carreta abandonada en sus tierras y le hizo una propuesta que nadie esperaba. Lo que parecía solo desesperación se transformó en la redención que ninguno de los dos imaginaba. Antes de seguir, suscríbete al canal y dale like, porque esta historia te va a mostrar que a veces la soledad nos prepara justamente para quienes vamos a encontrar. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias emotivas. A finales del siglo XIX, en regiones apartadas de México, historias como esta eran comunes. El interior era una tierra de contrastes violentos, donde la distancia entre la riqueza y la miseria podía medirse en pocos pasos. Las haciendas se extendían por leguas, mares verdes de café que enriquecían a algunos y consumían a muchos. Para las mujeres de esa época, la existencia era aún más restringida, atada por cadenas invisibles de convenciones sociales que dictaban cada paso, cada respiración. Una mujer soltera vivía bajo la tutela del padre, una casada bajo el dominio del marido y una viuda joven y sin recursos, esa quedaba a merced de la piedad ajena cuando la había. Isabel Rodríguez tenía 26 años cuando su mundo se desmoronó por completo. Era una mujer de estatura mediana, con cabello castaño que caía en ondas naturales cuando lo llevaba suelto, pero que ella siempre recogía en un moño simple por cuestión de practicidad. Su rostro tenía rasgos delicados, pero había una sombra permanente en sus ojos castaños, algo que hablaba de pérdidas antiguas y recientes. Las manos eran finas, competentes, manos que sabían coser, cocinar, trabajar hasta sangrar si era necesario. Usaba un vestido que un día había sido azul, ahora descolorido a un gris sucio, con remiendos mal hechos en las mangas y en el dobladillo. Era todo lo que poseía junto con un chal fino que no abrigaba lo suficiente en las noches frías y un bulto pequeño con pocas pertenencias. 8 meses antes, Isabel todavía estaba casada. Su esposo, Pablo Rodríguez, trabajaba como administrador de una pequeña propiedad rural. El matrimonio no había nacido del amor, sino de la necesidad. Isabel había crecido en un orfanato administrado por monjas en la capital de la provincia, un lugar frío donde niños indeseados eran criados con severo rigor y poco afecto. Ella aprendió desde temprano que no pertenecía a nadie, que era solo una boca más que alimentar, un problema más que resolver. A los 24 años, cuando Pablo apareció buscando una esposa trabajadora y discreta, las monjas prácticamente la empujaron al matrimonio. Era una solución conveniente, una boca menos, un problema eliminado. Los 2 años de matrimonio no fueron terribles, pero tampoco fueron felices. Pablo era un hombre callado, 10 años mayor, que hablaba poco y esperaba que la casa estuviera siempre en orden. Isabel cumplía sus deberes. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba y por las noches esperaba que él la buscara con la resignación de quien entiende que ciertas cosas forman parte del contrato matrimonial. No hubo hijos, y eso era una decepción silenciosa que flotaba sobre la casa como neblina matutina. Pablo nunca la culpó directamente, pero Isabel sentía el peso de esa ausencia en cada mirada, en cada silencio prolongado. Entonces vino el accidente. Pablo estaba reparando el techo de un granero cuando una viga cedió. Cayó de una altura considerable, golpeándose la espalda contra una pila de herramientas oxidadas. Vivió aún 3 días, tiempo suficiente para que la infección se extendiera por el cuerpo, para que la fiebre consumiera sus fuerzas, para que Isabel lo viera languidecer en la cama, impotente para ayudar. Cuando finalmente partió en una fría madrugada de abril, Isabel descubrió que estaba más sola que nunca. La familia de Pablo,
que nunca la había aceptado verdaderamente, apareció para el entierro y para reclamar la pequeña casa donde vivían. Pablo no había dejado testamento. No había documentos claros de propiedad, e Isabel era solo la viuda, sin derechos que pudiera defender. Se llevaron todo, los muebles, las ollas, hasta el vestido de domingo que Isabel guardaba. Le dieron 3 días para irse, y cuando intentó argumentar, el hermano mayor de Pablo fue directo. «Usted no trajo dote, no le dio un hijo a mi hermano y ahora quiere quedarse con lo que es nuestro por derecho de sangre. Váyase antes de que la saquemos por la fuerza». Isabel no tenía a dónde ir. El orfanato no aceptaba mujeres adultas de vuelta. No tenía familia, no tenía amigos cercanos, no tenía ahorros. Intentó encontrar trabajo en el pueblo cercano, tocando puertas, ofreciéndose como costurera, cocinera, lavandera, cualquier cosa. Pero una viuda joven, sola, sin referencias, era vista con desconfianza. Las señoras casadas no la querían cerca de sus maridos. Los comerciantes no querían el riesgo de contratar a alguien sin una reputación establecida. Fue así como Isabel comenzó a vagar, primero al pueblo vecino, luego a otro y a otro más. Dormía donde podía, a veces en un granero abandonado, a veces debajo de un árbol, una vez en el portal de una iglesia, hasta que el padre la expulsó al amanecer. Comía cuando conseguía trabajo temporal, un día lavando ropa, otro ayudando en la cosecha, aceptando pago en comida, porque no había dinero. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Su cuerpo adelgazó, los huesos se hicieron más prominentes bajo la piel. El vestido ya gastado se rasgó en varios puntos, y ella lo remendó con pedazos de tela que encontró en la basura. El cabello, que un día había sido bien cuidado, ahora estaba enredado, sucio, imposible de mantener arreglado, sin agua limpia ni peine. Fue en una tarde de septiembre cuando Isabel encontró la carreta. Estaba caminando por un camino de tierra poco usado. Las piernas le dolían, el hambre le apretaba el estómago como un puño cerrado. Al lado del camino, medio escondida por arbustos, había una carreta vieja, claramente abandonada hacía tiempo. Una de las ruedas estaba rota, la madera podrida en algunos puntos, pero la estructura principal aún estaba de pie. Para Isabel pareció un palacio. Subió a la parte trasera y encontró algunos sacos viejos de estopa que podían servir como cobijas. Incluso había un techo parcial que la protegería si llovía. Era más de lo que había tenido en semanas. E Isabel decidió quedarse allí por unos días solo para descansar. Exploró los alrededores y encontró un arroyo pequeño donde podía beber agua y lavarse el rostro. Encontró algunas frutas silvestres creciendo cerca de la maleza, tejocotes y guayabas que mataron un poco el hambre. Por la noche, enrollada en los sacos de estopa, miraba las estrellas a través de las rendijas de la carreta y se preguntaba cuánto tiempo más podría sobrevivir así. El cuerpo estaba débil, las fuerzas disminuyendo cada día. Sabía con una claridad terrible que estaba llegando al límite, tal vez algunas semanas más, tal vez solo algunos días, y entonces simplemente no podría levantarse más. Fue en la mañana del tercer día cuando Isabel escuchó el sonido de cascos. Se despertó asustada, el corazón desbocado, escondiéndose instintivamente en el fondo de la carreta. ¿Sería el dueño de la tierra? ¿Vendría a expulsarla? Tal vez peor. Ella ya había oído historias sobre lo que les pasaba a las mujeres solas encontradas en propiedades privadas. Se asomó por una rendija en la madera y vio a un hombre montado en un caballo grande y bien cuidado. Usaba ropa de calidad, pantalones de montar, camisa blanca, chaleco oscuro, sombrero de ala ancha. Había autoridad en su postura, pero también cansancio, como si cargara un peso invisible en los hombros. El hombre detuvo el caballo cerca de la carreta, desmontando con la facilidad de quien había pasado toda la vida montando.
Era alto. Debía tener alrededor de 32 años, con cabello oscuro, ligeramente despeinado por el viento. Tenía hombros anchos, postura erguida, rostro de rasgos marcados, pero no severos. Sus ojos eran oscuros, y cuando él miró directamente a la carreta, Isabel sintió como si él pudiera verla a través de la madera. «¿Hay alguien ahí?», dijo, su voz grave y firme, pero no hostil. «No necesita esconderse, sé que hay alguien ahí». Isabel dudó. Podía intentar huir, pero estaba demasiado débil para correr. Podía quedarse escondida, pero él claramente ya sabía de su presencia. Lentamente, ella salió de su escondite emergiendo de la carreta como un animal acorralado. La luz del sol la hizo parpadear y tuvo que sujetarse del costado de la carreta porque la cabeza le dio vueltas por un momento de mareo. El hombre la observó en silencio e Isabel vio su expresión cambiar, sorpresa, dando lugar a algo que parecía ser compasión. «¿Está bien?», preguntó, dando un paso en su dirección. Isabel quiso reír de la pregunta. Estaba obviamente lejos de estar bien, sucia, flaca, vestida con harapos, viviendo en una carreta abandonada. Pero algo en la voz de él, en el tono genuino de la pregunta, hizo que las lágrimas le subieran a los ojos. «No», respondió simplemente, su voz saliendo ronca de tanto no usarla. «No estoy bien». El hombre se quedó parado por un momento, como si estuviera tomando una decisión. Después preguntó, «¿Qué está haciendo aquí? Esta es mi propiedad. Esta carreta fue abandonada aquí hace años». Isabel tragó saliva. «Disculpe, señor. No sabía que era propiedad privada. Solo necesitaba un lugar para dormir. Me iré ahora mismo». Ella comenzó a juntar sus pocas cosas, las manos temblorosas. «¿A dónde se va a ir?», preguntó él. «No sé», Isabel admitió, y fue la primera vez que dijo esas palabras en voz alta. «No tengo a dónde ir. No tengo a nadie». El silencio que siguió fue pesado. Isabel podía sentir la mirada del hombre sobre ella, evaluando, considerando. Finalmente él habló. «¿Cómo se llama?» Isabel Rodríguez». «¿Y usted?» «Fernando Almeida. Soy dueño de la hacienda Santa Rita». Él señaló más allá de los árboles, donde Isabel podía ver a la distancia una casa grande en la cima de una suave elevación. «¿Está aquí? ¿Desde hace cuánto tiempo?» «3 días, pero puedo irme. No voy a causar problemas». «¿A dónde iría usted?» Fernando repitió la pregunta, pero esta vez no era retórica, era genuina, como si él realmente quisiera saber, como si la respuesta importara. Isabel no pudo responder, simplemente se quedó allí parada, el bulto en los brazos, el chal fino sobre los hombros, los ojos llorosos, sin respuesta, porque no había respuesta. Fernando se pasó la mano por el rostro. Un gesto de alguien que lucha con una decisión difícil. Luego miró a Isabel nuevamente, y había algo diferente en sus ojos, algo que parecía ser resolución. «Venga conmigo», dijo. «A la hacienda». Isabel parpadeó confusa. «¿Cómo? Venga conmigo a la hacienda», Fernando repitió. «Necesito hablar con usted sobre algo. ¿Una propuesta?» Isabel sintió el corazón desbocado. «Una propuesta». Las palabras podían significar muchas cosas, algunas de ellas terribles. Ella ya había oído hablar de hombres que hacían propuestas a mujeres desesperadas, propuestas que robaban dignidad y no ofrecían nada a cambio. Pero mirando a los ojos de Fernando Almeida, Isabel no vio malicia. Vio cansancio, vio soledad, vio algo que parecía ser decencia genuina. Y más importante, ella no tenía una elección real. Podía negarse y seguir vagando hasta morir de hambre o agotamiento, o podía aceptar y al menos escuchar lo que él tenía que decir. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas pasando de un susurro. «Escucharé su propuesta». Fernando asintió. Luego se acercó y gentilmente tomó el bulto de sus manos.
Déjeme cargar esto. Parece que está a punto de desmayarse. Él la ayudó a subir al caballo, sentándola al frente mientras él montaba atrás, sujetando las riendas. Isabel se agarró como pudo, sintiendo la firmeza de su cuerpo detrás de ella, manteniéndola segura en la silla. Era la primera vez en meses que no estaba completamente sola, y la sensación era tan abrumadora que tuvo que cerrar los ojos para contener las lágrimas. La cabalgata hasta la sede de la hacienda Santa Rita duró unos 15 minutos. El camino pasaba por plantaciones de café, hileras organizadas de arbustos verdes cargados de frutos. Había trabajadores en los campos que se detuvieron a mirar cuando pasaron, sus rostros mostrando curiosidad y sorpresa. La casa grande apareció gradualmente, una construcción imponente de 2 pisos con un amplio corredor, ventanas grandes con persianas pintadas de blanco, techo de tejas rojas bien conservado. Había jardines alrededor, pero Isabel notó que estaban medio abandonados, como si nadie los cuidara desde hacía tiempo. Algunas flores aún brotaban aquí y allá, pero los parterres estaban invadidos por la maleza, las cercas necesitando reparaciones. Fernando desmontó y ayudó a Isabel a bajar. Ella estaba mareada, las piernas débiles, y él necesitó sujetarla del brazo para que no cayera. Una mujer mayor salió de la casa al verlo llegar. Era delgada, de cabello completamente blanco, recogido en un moño, rostro arrugado por el tiempo, pero ojos aún vivos y alertas. Usaba un vestido oscuro y simple y un delantal blanco manchado de harina. «Don Fernando», le llamó, preocupación evidente en la voz. «¿Quién es esta muchacha?» «Doña Sebastiana», dijo Fernando. «Ella es Isabel. Necesita cuidados urgentes, un baño, comida, ropa limpia. ¿Puede encargarse de eso?» Doña Sebastiana miró a Isabel con una mezcla de sorpresa y compasión. «Claro, señor, venga mi hija, vamos a cuidarla». Isabel miró a Fernando, incierta. «¿Y la propuesta, señor?» «Después», Fernando dijo. «Primero necesita comer y limpiarse, luego hablamos». Isabel fue llevada al interior de la casa grande, atravesando un pasillo amplio con piso de tablas anchas y paredes encaladas. Doña Sebastiana la guió hasta un cuarto en la parte trasera de la planta baja, simple pero limpio, con una cama de verdad cubierta con sábanas blancas. Había una cómoda, una silla, una pequeña mesa con una jofaina y una jarra de agua. Para alguien que había pasado meses durmiendo en el suelo de tierra y carretas abandonadas, aquello parecía lujo e incomprensible. Doña Sebastiana preparó un baño tibio en una bañera de madera, añadiendo hierbas que llenaron el aire con aroma de romero y lavanda. Isabel se sumergió en aquella agua con un suspiro que era casi un sollozo de alivio. El agua se oscureció rápidamente con la suciedad de meses acumulada. Doña Sebastiana la ayudó a lavar el cabello, desenredándolo con paciencia infinita, nunca quejándose cuando encontraba nudos imposibles. Después del baño, Isabel vistió un camisón limpio que la criada le trajo, demasiado grande, pero cómodo. Doña Sebastiana trajo una bandeja con comida, caldo de gallina tibio, pan fresco con mantequilla, un vaso de leche. «Coma despacio», la mujer mayor instruyó. «Su estómago no está acostumbrado». Isabel obedeció, tomando pequeñas cucharadas del caldo. Cada sorbo era una bendición, calor extendiéndose por el cuerpo, fuerzas lentamente regresando. Cuando terminó, se recostó en las almohadas limpias y, por primera vez en incontables noches, se permitió relajarse verdaderamente. Doña Sebastiana recogió la bandeja y dijo: «El señor Fernando quiere hablar con usted cuando esté lista, pero puede descansar primero si lo necesita». Isabel negó con la cabeza. «No, está bien, prefiero saber pronto de qué se trata». La curiosidad y el miedo la estaban consumiendo por dentro. ¿Qué propuesta sería esa? Doña Sebastiana la guió hasta una sala al frente de la casa,
bien amueblada, con sillas de cuero, una mesa grande de madera oscura, estanterías con libros. Fernando estaba allí de pie cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Se volvió cuando ellas entraron. «Gracias, Sebastiana. Puede dejarnos». La criada salió cerrando la puerta detrás de sí. Fernando indicó una silla. «Siéntese, por favor». Isabel se sentó, las manos entrelazadas en el regazo, el corazón latiéndole fuerte. Fernando permaneció de pie un momento, como si organizara sus pensamientos. Después comenzó a hablar. «Isabel, necesito contarle algo antes de hacerle mi propuesta». Fernando comenzó caminando lentamente por la sala. «Soy viudo desde hace 2 años. Mi esposa, Amalia, murió durante un parto. El bebé tampoco sobrevivió. Era un niño». Hizo una pausa, el dolor antiguo evidente en su voz. «Teníamos una hija, Laura. Ella tenía 5 años cuando perdió a su madre, ahora tiene 7. Isabel escuchaba en silencio, comenzando a entender hacia dónde iba aquello. Desde la muerte de Amalia, Fernando continuó, Laura cambió completamente. Era una niña alegre, siempre riendo, siempre corriendo por la casa, pero después de aquel día dejó de hablar por completo. Los médicos dicen que no hay nada malo con ella físicamente, es algo de la mente, del corazón». Fernando se volvió para mirar a Isabel directamente. «Contraté a 5 nanas diferentes en estos 2 años, todas fallaron. Laura las rechazaba violentamente, se escondía, se negaba a comer, tenía crisis de llanto incontrolables. Todas pidieron irse. La última se fue hace 3 semanas, diciendo que la niña era imposible, que estaba poseída por algún demonio». Él apretó los puños, la rabia contenida pulsando en sus palabras. «Mi hija no está poseída, está rota, está sufriendo y no sé cómo ayudarla». Isabel sintió un apretón en el pecho. Ella conocía aquel dolor, aquella sensación de estar rota por dentro. Había crecido en el orfanato, sintiéndose exactamente así. Una niña que nadie quería, que nadie lograba alcanzar. «La propuesta», Fernando dijo respirando hondo, «es que usted se quede aquí y cuide a Laura. Sea su nana, su compañía, yo le pagaría un salario justo. Tendría este cuarto para vivir, comida, ropa, todo lo que necesite». Isabel procesó aquellas palabras lentamente. Una propuesta de trabajo. No era lo que ella temía, no era nada sórdido o degradante. Era una oportunidad de trabajo honesto, de tener un techo sobre la cabeza, de no necesitar vagar más. Pero había un problema obvio. «Don Almeida», ella dijo cuidadosamente, «yo nunca he sido madre, nunca he cuidado niños. No sé si sería capaz de ayudar a su hija cuando 5 nanas experimentadas han fallado». «Lo sé», Fernando respondió, «pero hay algo en usted, algo que vi cuando la encontré en aquella carreta. Usted conoce la soledad, conoce lo que es estar completamente sola en el mundo. Laura también está sola, aún estando rodeada de personas. Tal vez usted logre alcanzarla precisamente porque entiende ese dolor». Isabel quería decir que no, que era pedir demasiado, que ella estaba demasiado débil, demasiado rota para reparar a otra persona rota. Pero entonces pensó en la alternativa: volver a la carretera, al hambre, a las noches frías, durmiendo en cualquier lugar que ofreciera cobijo. Pensó en morir sola en alguna zanja, olvidada como si nunca hubiera existido. Al menos aquí tendría una oportunidad. Al menos aquí tendría un propósito. «Acepto», Isabel dijo finalmente, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «Intentaré ayudar a su hija, don Almeida. No puedo prometer éxito, pero prometo que lo intentaré con todo lo que tengo». El alivio en el rostro de Fernando fue visible. «Gracias. Y por favor, puede llamarme solo Fernando. Don Almeida era mi padre». Isabel sintió algo extraño en el pecho. Esperanza, tal vez, o tal vez solo la sensación de haber sido vista como un ser humano nuevamente, no solo como un problema a ser descartado.
¿Cuándo puedo conocer a Laura?, preguntó. Ahora, si se siente lista, Fernando respondió. Pero necesito advertirle. Probablemente se esconderá. No se lo tome personal. No es con usted. Es con todo el mundo. Fernando la guió por el pasillo hasta una escalera que llevaba al segundo piso. La casa era grande, bien construida, pero Isabel notó las señales de abandono. Había polvo acumulado en algunos rincones, flores marchitas en jarrones olvidados, cortinas que necesitaban lavarse. Era una casa que un día había estado llena de vida y ahora solo existía, respirando pero no viviendo. Se detuvieron frente a una puerta de madera tallada. Fernando llamó suavemente. «Laura», la llamó, su voz suavizándose de una manera que Isabel no esperaba. «Aquí está papá. Tengo a alguien que quiero que conozcas». Silencio absoluto del otro lado de la puerta. Fernando suspiró y abrió lentamente. El cuarto era grande y bien iluminado por 2 ventanas amplias. Había una cama con dosel, una cómoda pintada de blanco, estanterías con libros y juguetes. Pero lo que llamó la atención de Isabel fue la niña encogida en el rincón más distante del cuarto entre la cómoda y la pared. Laura era pequeña para sus 7 años, demasiado flaca, con cabello castaño oscuro cayendo sobre el rostro desaliñado. Usaba un vestido limpio pero arrugado, como si hubiera dormido con él. Sus ojos eran grandes y oscuros, mirando a Isabel con una mezcla de miedo y desafío. Tenía los brazos enrollados alrededor de las rodillas, haciéndose lo más pequeña posible. «Laura», Fernando dijo suavemente, «ella es Isabel. Se quedará con nosotros por un tiempo». La niña no respondió, no se movió, solo siguió mirando fijamente. Isabel sintió un nudo en la garganta. Conocía aquella mirada, aquella postura. Era exactamente como ella misma solía ser en el orfanato, encogida en rincones, intentando desaparecer, construyendo muros invisibles a su alrededor para que nadie pudiera herirla aún más. Sin pensar mucho, Isabel se arrodilló en el suelo poniéndose al mismo nivel de la niña. No se acercó, mantuvo una distancia respetuosa, pero hizo contacto visual. «Hola, Laura», dijo suavemente. «Soy Isabel. Yo también tengo mucho miedo ahora. No sé si voy a lograrlo bien, pero lo intentaré si tú me dejas». Algo cambió en los ojos de Laura. No mucho, solo un leve temblor, una pequeña grieta en la armadura, pero fue suficiente para darle a Isabel un hilo de esperanza. Fernando tocó suavemente el hombro de Isabel. «Las voy a dejar que se conozcan. Si me necesita, estaré en la oficina». Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Isabel se quedó allí arrodillada, sin saber exactamente qué hacer. Los minutos pasaron en silencio. Laura continuaba en el rincón, Isabel en el suelo, cerca de la puerta. Finalmente, Isabel comenzó a hablar, no esperando respuesta, solo dejando que las palabras fluyeran naturalmente. «Cuando yo era pequeña», Isabel dijo, «vivía en un lugar grande y frío, lleno de otros niños que nadie quería. Solía esconderme debajo de la escalera, en un rinconcito oscuro donde nadie me encontraba. Me quedaba allí por horas, solo esperando. No sé bien qué estaba esperando, pero esperaba». Hizo una pausa, la memoria volviendo vívida. Había una monja, la hermana Benedicta, que era amable. Ella me encontró un día debajo de aquella escalera y no me mandó salir. Solo se sentó allí conmigo en silencio. Nos quedamos allí juntas por mucho tiempo, sin hablar nada. ¿Y sabes lo que pasó? Salí sola cuando estuve lista. Ella no me forzó. Solo se quedó allí mostrándome que no estaba completamente sola. Isabel se sentó en el suelo, recostando la espalda en la pared, aún manteniendo distancia de Laura. «No te voy a forzar a nada», dijo. «No te voy a forzar a hablar, a salir de ahí, a aceptarme, pero voy a estar cerca por si me necesitas».
Las horas pasaron lentamente. Doña Sebastiana trajo el almuerzo en una bandeja, dejándolo en la mesita del cuarto. Isabel comió despacio, ofreciéndole comida a Laura, sin insistir, cuando la niña negó con la cabeza. Después del almuerzo, Isabel simplemente se quedó allí, a veces hablando de cosas sin importancia, a veces en silencio. Contó sobre las flores silvestres que había encontrado durante sus andanzas, sobre un pájaro chistoso que había visto una vez, sobre cómo las estrellas se veían diferentes en lugares diferentes. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cuarto con luz dorada, Laura finalmente se movió. No mucho, solo cambió de posición, estirando las piernas que debían estar doloridas de tanto tiempo encogida. Isabel fingió no notar, continuando a mirar por la ventana como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando oyó un sonido tan bajo que casi no percibió. Un susurro casi inaudible. ¿Te vas a ir tú también? Laura había hablado 3 palabras, pero eran 3 palabras más de las que había dicho a cualquier otra persona en 2 años. Isabel se volvió lentamente para mirar a la niña, teniendo cuidado de no hacer movimientos bruscos. No sé lo que va a pasar, respondió honestamente. Pero no quiero irme. Me gustaría quedarme si tú me dejas. Laura la observó por un largo momento, aquellos ojos oscuros estudiando cada detalle del rostro de Isabel, buscando mentiras, falsedad, señales de que sería abandonada nuevamente. Isabel solo sostuvo la mirada, dejando que la niña viera todo: la exhaustión, el miedo, la soledad, pero también la sinceridad. Finalmente, Laura hizo un movimiento casi imperceptible de cabeza. Entonces volvió a encogerse en el rincón, pero esta vez sus ojos permanecieron en Isabel, no más desafiantes, solo observadores. Aquella primera noche, Isabel durmió en el cuarto que le había sido asignado, exhausta, pero incapaz de descansar completamente. Seguía esperando despertar y descubrir que todo había sido un sueño, que todavía estaba en la carreta abandonada, muriendo de hambre y frío. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Isabel se despertaba temprano, desayunaba en la cocina con doña Sebastiana, luego subía al cuarto de Laura. La niña siempre estaba despierta, ya vestida, siempre en el mismo rincón. Isabel entraba, se sentaba en el suelo, no muy lejos, y comenzaba a hablar. O simplemente se quedaba en silencio, leyendo uno de los libros de la estantería en voz alta. Laura nunca respondía, pero tampoco nunca pedía que Isabel se fuera. Era un progreso mínimo, pero era progreso. Fernando aparecía 2 o 3 veces al día, verificando cómo estaban las cosas. Isabel veía la esperanza crecer en sus ojos, cada vez que Laura no tenía una crisis. Cada vez que la niña aceptaba la presencia de Isabel sin esconderse completamente. Fue en la 4ª noche después de la llegada de Isabel que algo cambió entre ella y Fernando. Isabel estaba en el corredor trasero de la casa, observando las estrellas. No lograba dormir, su mente dando vueltas en círculos sobre Laura, sobre cómo ayudar a la niña, sobre si realmente estaba haciendo la diferencia o solo prolongando el inevitable fracaso. Oyó pasos detrás de sí y se volvió para ver a Fernando saliendo de la casa. «Disculpe», dijo. No quería asustarla. «¿No puede dormir?» Isabel negó con la cabeza. «Pienso en Laura, en cómo puedo ayudarla. Siento que estoy tan perdida como ella». Fernando se acercó quedándose a su lado en el corredor, ambos mirando el cielo nocturno. «Usted está haciendo más de lo que se imagina», dijo con calma. «Laura no ha tenido ninguna crisis desde que usted llegó. Eso es más de lo que cualquier otra persona ha logrado». «Pero ella no habla», Isabel protestó. «No sale de ese rincón, no come bien. ¿Cómo es eso progreso?» «Porque no se está escondiendo completamente», Fernando explicó. «Ella la observa.
Yo veo cuando paso por el pasillo. Ella observa cada movimiento suyo, cada expresión. Está intentando decidir si puede confiar en usted. Isabel sintió un apretón en el pecho. ¿Y si le fallo? ¿Y si no soy suficiente? Fernando se volvió para mirarla. A la luz de las estrellas, Isabel podía ver las líneas de preocupación en su rostro, pero también algo más, una gentileza que no esperaba. «Usted ya hizo más de lo esperado», dijo. «Usted aceptó una tarea imposible cuando estaba en su punto más bajo. Eso requiere una valentía que pocas personas tienen». Isabel no sabía qué decir. No se sentía valiente, se sentía aterrorizada, inadecuada, como si estuviera fingiendo ser alguien que no era. «No soy valiente», admitió. «Tengo miedo todo el tiempo, miedo de fallar, miedo de decepcionarlo, miedo de lastimar a Laura sin querer, miedo de que un día usted se dé cuenta de que cometió un error al traerme aquí y me mande ir». La última frase salió más vulnerable de lo que Isabel pretendía, revelando el miedo profundo que llevaba desde que había llegado. Fernando quedó en silencio por un momento. Después dijo tan suavemente que Isabel casi no oyó. «No la voy a mandar ir, Isabel. Usted tiene un lugar aquí mientras quiera quedarse». Las palabras debieron haber sido reconfortantes, pero en cambio hicieron algo extraño en el pecho de Isabel. Un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo, una sensación de ser vista, de ser valorada. Era peligroso. Ella no podía permitirse sentir eso, no podía permitirse confiar completamente, apegarse, porque sabía, por experiencia dolorosa, que todo lo que se apega eventualmente es arrancado. «Gracias», dijo simplemente, manteniendo la voz controlada. «Seguiré intentando con Laura». Fernando asintió, pero no se movió. Se quedaron allí en el corredor por unos minutos más, en un silencio cómodo, antes de que él finalmente le deseara buenas noches y entrara nuevamente a la casa. La mañana siguiente, Isabel se despertó determinada a intentar algo diferente. En lugar de ir directo al cuarto de Laura, pidió a doña Sebastiana que la ayudara a preparar galletas. Eran recetas simples que había aprendido en el orfanato, galletas de miel que las monjas hacían en días especiales. Trabajó en la cocina midiendo ingredientes, mezclando masa, moldeando formas pequeñas. El olor dulce llenó la cocina, trayendo una sonrisa al rostro de doña Sebastiana. «Está intentando conquistar a la niña por el estómago». La mujer mayor observó con aprobación. «Es una buena estrategia». Isabel sonrió. «No estoy segura de que sea estrategia. Solo quiero mostrarle que me importa». Subió al cuarto de Laura con una bandeja que contenía galletas aún tibias y un vaso de leche. Laura estaba, como siempre, en su rincón. Isabel entró y colocó la bandeja en el suelo, más cerca de la niña de lo que normalmente se atrevía. «Hice galletas», dijo simplemente. «Son de miel. Me encantaban cuando las hacían donde vivía de niña. Las hacían tan rara vez que parecía una fiesta. Si quieres probar, siéntete libre. Si no quieres, está bien también. Yo voy a comer una aquí mientras leo». Isabel tomó un libro de la estantería, un cuento de hadas ilustrado, y comenzó a leer en voz alta mientras comía una galleta. Estaba tan concentrada en la historia que casi no percibió cuando Laura se movió. Fue un movimiento lento, cauteloso, como un animal salvaje acercándose a la comida. La niña se arrastró unos centímetros hacia la bandeja. Se detuvo. Observó a Isabel. Cuando vio que Isabel no la estaba mirando directamente, no le estaba prestando atención obvia, se movió un poco más. Le tomó casi 10 minutos hasta que Laura finalmente alcanzó la bandeja. Sus dedos finos tomaron una galleta, la llevaron a la boca. Isabel continuó leyendo, fingiendo no notar, pero su corazón estaba desbocado. Laura comió 3 galletas y bebió la mitad del vaso de leche. Después regresó a su rincón, pero esta vez se quedó un poco más cerca de la bandeja,
un poco menos escondida. Aquella noche, cuando Isabel relató el progreso a Fernando durante la cena, ella vio lágrimas formarse en los ojos de él. Ella comió, dijo, la voz entrecortada. Ella realmente comió. ¿Tiene idea de cuántas veces tuve que rogar, pelear, forzar para que ella comiera cualquier cosa? Isabel sintió el peso de aquella pequeña victoria. No era mucho, pero era algo. Era un ladrillo en el puente que estaba intentando construir entre ella y Laura. Los días continuaron pasando. Isabel mantuvo la rutina de hacer algo especial toda la mañana. Galletas, un arreglo de flores silvestres, dibujos simples, pequeños regalos que dejaba para Laura sin exigir nada a cambio. Y lentamente, centímetro a centímetro, Laura fue saliendo de su rincón. Primero fue solo quedarse más cerca de la puerta, después fue sentarse en la cama en lugar del suelo. 1 semana y media después de la llegada de Isabel, Laura finalmente hizo algo completamente inesperado. Isabel estaba leyendo en voz alta cuando sintió un peso pequeño a su lado. Laura había salido del rincón y se había sentado a su lado en el suelo, manteniendo aún alguna distancia, pero lo suficientemente cerca para ver las ilustraciones del libro. Isabel continuó leyendo como si nada hubiera cambiado, pero por dentro su corazón cantaba, progreso, verdadero progreso, pero no era solo con Laura que algo estaba cambiando. Las conversaciones nocturnas con Fernando en el corredor se habían convertido en rutina. Hablaban de todo y de nada, sobre el pasado, sobre sueños olvidados, sobre la soledad que ambos cargaban. Isabel había aprendido que Fernando había amado profundamente a su esposa, que la culpa por la muerte de ella lo consumía, que él pensaba que había fallado tanto como esposo como padre. Fernando había aprendido que Isabel había crecido sin nunca pertenecer a nadie, que su matrimonio había sido solo supervivencia, que ella nunca había sabido lo que era ser verdaderamente amada. Había algo creciendo entre ellos, algo que Isabel intentaba ignorar, pero que se volvía más imposible de negar con cada conversación, con cada mirada que duraba un segundo más de lo que debería. Ella se estaba enamorando y esa era la cosa más peligrosa que podía hacer. Fernando era su empleador, ella era la nana, una viuda pobre que él había salvado de la miseria. Cualquier sentimiento más allá de la gratitud era inadecuado, imposible, destinado solo a traer dolor. Pero los sentimientos no obedecen a la lógica o a lo que es apropiado. Crecen como hierbas malas, insistentes, imposibles de arrancar por completo. Isabel veía la manera en que Fernando la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Veía la gentileza en cada gesto, la preocupación genuina, el respeto que él demostraba, y se preguntaba en las noches solitarias en su cuarto si él sentía algo también o si era solo su imaginación desesperada creando esperanza donde no había ninguna. Fue justamente cuando las cosas comenzaban a estabilizarse, cuando Isabel comenzaba a creer que tal vez podría tener paz, que el problema llegó y llegó en forma de chismes que se esparcían por el pueblo como fuego en pasto seco. Los chismes comenzaron de manera sutil, como siempre sucede en pueblos pequeños del interior. Primero fueron solo miradas curiosas cuando doña Sebastiana iba al mercado a hacer compras. Después vinieron las preguntas disfrazadas de preocupación. Oí decir que don Fernando trajo a una muchacha a vivir a la hacienda. ¿Es parienta suya? Doña Sebastiana, leal como siempre, respondía secamente que era la nueva nana de la niña y nada más. Pero las semillas de la duda ya habían sido sembradas, y en terreno fértil de aburrimiento y malicia crecieron rápidamente. Una viuda joven y bonita, viviendo en la casa de un viudo, aún joven y rico, sin chaperonas adecuadas, sin parentesco, sin nada más que su palabra sobre la naturaleza del arreglo. Isabel solo se enteró de los chismes 3 semanas después de su llegada,
Cuando necesitó ir al pueblo por primera vez, doña Sebastiana tenía dolores de espalda e Isabel se ofreció para buscar los víveres. Fernando dudó cuando ella le pidió, algo de preocupación cruzando su rostro, pero finalmente accedió, mandando a Pedro, el capataz, que la acompañara en la carreta. El pueblo era pequeño, no más que una plaza central, rodeada por algunas calles de casas simples, una iglesia blanca con campanario, algunos comercios. Isabel entró en la tienda principal, una lista de compras en la mano, e inmediatamente sintió el silencio que cayó sobre el lugar. Había 3 mujeres dentro. Todas dejaron de hablar cuando ella entró. Las miradas que le lanzaron fueron afiladas como navajas. Isabel intentó ignorar, acercándose al mostrador donde un hombre de mediana edad, el tendero, la observaba con expresión neutra. «Buenos días», dijo educadamente. «Vine a buscar víveres para la hacienda Santa Rita». El hombre tomó la lista de sus manos, leyó rápidamente, después gritó al fondo de la tienda: «Manuel, separa estas cosas aquí». Mientras esperaba, Isabel sintió las miradas de las 3 mujeres quemándole la espalda. Oyó susurros, risas ahogadas. Una de ellas, una mujer rechoncha de rostro rojo, habló lo suficientemente alto para que Isabel oyera. «Qué descaro aparecer aquí como si fuera gente decente. Todos saben lo que es». Una de las otras mujeres, más vieja, delgada como una vara, añadió con voz estridente: «Pobre don Fernando, tan ciego por la soledad que no ve que lo está engañando una vividora». Isabel sintió la sangre subirle al rostro. Quería darse la vuelta, defenderse, pero sabía que cualquier reacción solo alimentaría más los chismes. Se mantuvo de espaldas, fingiendo no oír, pero cada palabra era una puñalada. La tercera mujer, de voz más suave, pero igualmente venenosa, dijo: «Y la pobre niña teniendo que convivir con esta mujer de reputación dudosa, ¿quién sabe qué tipo de mala influencia está recibiendo? Imagínate el escándalo cuando todo esto explote, porque va a explotar. Siempre explota». Isabel apretó las manos, las uñas clavándose en las palmas, respiró hondo, contando mentalmente hasta 10, después hasta 20. Finalmente, el empleado volvió con los víveres en cajas de madera. Isabel pagó rápidamente con el dinero que Fernando le había dado y salió de la tienda con la cabeza en alto, negándose a darles el gusto de verla avergonzada. Pero en el camino de vuelta, sentada en la carreta junto a Pedro, que conducía en silencio, las lágrimas finalmente vinieron. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. Ella no estaba haciendo nada malo, estaba trabajando honestamente, cuidando a una niña que necesitaba, viviendo con respeto y decencia. Pero para aquellas mujeres, para la sociedad, nada de eso importaba. Ella era viuda, joven, pobre, sin familia, automáticamente sospechosa, automáticamente culpable. Cuando llegaron a la hacienda, Isabel fue directo a su cuarto, ignorando el llamado de doña Sebastiana. Se encerró allí y lloró hasta no tener más lágrimas, toda la frustración y el miedo siendo liberados en sollozos silenciosos. Golpes suaves en la puerta la hicieron levantarse. «¡Isabel!», era la voz de Fernando. «¿Puedo entrar?». Ella se limpió el rostro rápidamente, intentando borrar las señales del llanto. «¡Entre!». Fernando abrió la puerta y se detuvo al ver su rostro. «¿Qué pasó?». «Doña Sebastiana dijo que usted llegó llorando». «No es nada». Isabel mintió girando el rostro. «Solo estoy cansada». «Isabel», Fernando dijo firmemente, entrando y cerrando la puerta detrás de sí. Era inapropiado estar solo con ella en un cuarto cerrado, pero a él, claramente, no le importaba en ese momento. «¿Qué pasó en el pueblo? Cuénteme». Y entonces Isabel contó todo. Las palabras salieron a borbotones, los chismes, las acusaciones veladas, las miradas de desdén. Cuando terminó, Fernando tenía el rostro cerrado,
rabia evidente en sus ojos oscuros. Temía que esto sucediera, dijo. Por eso dudé en mandarla al pueblo. Las personas aquí son limitadas. Sus mentes pequeñas solo pueden ver escándalo donde no existe ninguno. Isabel negó con la cabeza. Pero no están completamente equivocadas, ¿o sí? Soy viuda, viviendo en la casa de un viudo. A los ojos de la sociedad, eso es inapropiado. Tal vez yo debería irme antes de que su reputación sea manchada. No, Fernando dijo con vehemencia, dando un paso en su dirección. Usted no va a ningún lado. Mi reputación vale más que la mía. Isabel argumentó. Usted tiene posición social, negocios, una hija que criar. Yo no tengo nada que perder. Pero usted tiene. Fernando quedó en silencio por un momento, algo luchando en su rostro. Después dijo, tan bajo que Isabel casi no oyó. ¿Y si hubiera una manera de resolver esto? Una manera de hacer que los chismes pararan y al mismo tiempo protegernos a todos. Isabel lo miró confusa. ¿Qué quiere decir? Fernando parecía estar luchando internamente, tomando una decisión difícil. Finalmente habló. Cásese conmigo. Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas que se expandieron en todas direcciones. Isabel parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Qué? Cásese conmigo, Fernando repitió, su voz más firme ahora. Sería un matrimonio de conveniencia para proteger su reputación y la mía. Usted se convertiría oficialmente en la señora de la casa, madrastra de Laura. Los chismes tendrían que parar porque todo sería legal y apropiado. Isabel sintió el corazón desbocado, pero se forzó a mantener la cabeza fría. Fernando, usted no puede estar hablando en serio. Sería una locura casarse conmigo solo para callar chismes. No sería solo por eso, Fernando dijo, dando otro paso en su dirección. Sería también por Laura. Ella está progresando con usted de una manera que nunca progresó con nadie. Si usted se va ahora, ella va a retroceder, se va a encerrar aún más. Ella la necesita. Isabel sintió lágrimas amenazando con volver. ¿Y usted? Preguntó sin lograr contener la pregunta. ¿Usted me necesita? Fernando la miró por un largo momento. Había algo en sus ojos, algo profundo y complicado que Isabel no lograba descifrar completamente. Sí, dijo simplemente, la necesito, no solo como nana de mi hija, necesito su presencia en esta casa. Usted trajo vida de vuelta a un lugar que estaba muerto, trajo esperanza. Yo no quiero perder eso. Isabel no sabía qué decir. Parte de ella quería gritar, sí, quería aceptar aquella salvación, aquella oportunidad de pertenecer verdaderamente a algún lugar. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse a través de años de decepciones, dudaba. ¿Y si esto es un error? Preguntó. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si no soy lo que usted necesita como esposa? Esto sería un acuerdo, Fernando explicó, un matrimonio en el papel y a los ojos de la sociedad. Tendríamos cuartos separados. Usted no me debería nada más que cuidar a Laura y administrar la casa. Si algún día, en el futuro, las cosas cambiaran entre nosotros, sería por elección mutua, no por obligación. La propuesta era práctica, sensata, de una manera extraña. Resolvía todos los problemas de Isabel. Le daba seguridad, posición social, un hogar verdadero. Pero también era aterradora, porque Isabel sabía que sus sentimientos por Fernando ya habían sobrepasado con mucho lo profesional. Necesito pensar, dijo finalmente. Es una decisión demasiado grande para tomar ahora. Fernando asintió. Claro, piense lo que necesite. Pero Isabel dudó, después continuó. Sepa que no estoy haciendo esta propuesta a la ligera. He pensado mucho en esto antes de hablar. Creo que sería bueno para todos nosotros. Salió del cuarto, dejando a Isabel sola, con pensamientos que giraban en círculos vertiginosos.
Ella pasó la noche entera despierta, sopesando opciones, considerando consecuencias. Por la mañana había tomado su decisión. Encontró a Fernando tomando café en el comedor y dijo simplemente: «Acepto, me casaré con usted». El alivio en el rostro de él fue evidente, pero había también algo más, algo que parecía ser alegría genuina. Los preparativos fueron rápidos. Fernando no quería dar tiempo para que más chismes se esparcieran. Habló con el padre del pueblo, padre Augusto, un hombre de 60 años, con barriga prominente y voz atronadora. El padre inicialmente puso objeciones, diciendo que era indecoroso casarse tan rápido, que ambos aún estaban de luto reciente por sus respectivos cónyuges. Fernando le recordó educadamente que hacía donaciones generosas para la reforma del techo de la iglesia y que no estaba pidiendo permiso. Estaba informando su decisión. El padre cedió, aunque con desaprobación evidente. La ceremonia fue marcada para dentro de una semana. Doña Sebastiana quedó inicialmente impactada con la noticia, pero después abrazó a Isabel con lágrimas en los ojos. «Finalmente esta casa va a tener una señora de verdad nuevamente», dijo, «y aquella niña va a tener una madre». La reacción más importante, sin embargo, era la de Laura. Isabel subió para contarle a la niña, incierta de cómo reaccionaría. Laura estaba sentada en la cama hojeando un libro de figuras. En los últimos días ella había progresado aún más. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo fuera del rincón. A veces incluso sonreía cuando Isabel contaba historias chistosas. Isabel se sentó a su lado en la cama. «Laura, necesito contarte algo importante. Tu papá y yo nos vamos a casar. Esto significa que me voy a quedar aquí para siempre, que voy a ser tu madrastra». La niña miró a Isabel por un largo momento, procesando aquella información. Después, para la total sorpresa de Isabel, Laura se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero significaba todo. Era aceptación, era confianza, era el inicio de algo que podría convertirse en amor. Isabel abrazó a la niña suavemente, lágrimas de gratitud escurriendo por su rostro. «Voy a cuidarte muy bien», susurró. «Lo prometo». En los días siguientes, la noticia del matrimonio inminente explotó en el pueblo como una bomba. Las reacciones fueron variadas. Algunos decían que Fernando estaba cometiendo un error terrible, otros que estaba haciendo lo correcto para proteger la reputación de todos. Algunas mujeres aparecieron en la hacienda bajo el pretexto de visitas de cortesía, pero con miradas afiladas y preguntas invasivas. Fernando las recibió con educación helada y dejó claro que no toleraría la falta de respeto a su futura esposa. Fue justamente cuando todo parecía estar encaminándose que el verdadero problema apareció, y apareció en la forma de Reinaldo Almeida, hermano menor de Fernando. Reinaldo llegó en una tarde de sábado, 3 días antes del matrimonio, cabalgando por la carretera que llevaba a la hacienda, como si fuera dueño del lugar. Él era más bajo que Fernando, con una barriga incipiente y un rostro que ya mostraba señales de exceso de bebida, a pesar de tener solo 30 años. Sus ojos eran calculadores, siempre midiendo, siempre buscando ventaja. Había años que los hermanos tenían una relación tensa. Reinaldo siempre había envidiado a Fernando, el hijo mayor, quien heredó la hacienda principal, mientras él recibió solo una propiedad menor. Isabel estaba en el jardín con Laura cuando oyó voces alteradas viniendo de la casa. Reconoció la voz de Fernando, pero había otra, igualmente alta, cargada de rabia. Doña Sebastiana apareció corriendo. «Doña Isabel, es mejor entrar. El hermano de don Fernando llegó y están discutiendo». Isabel tomó a Laura de la mano. «Vamos a tu cuarto. Está bien. Quiero que te quedes allí hasta que yo regrese». Laura, que ahora confiaba en ella, asintió
y subió las escaleras obedientemente. Isabel caminó hacia la oficina de donde venían las voces. La puerta estaba entreabierta. «Usted se volvió completamente loco», la voz de Reinaldo atronaba. «¿Casarse con una vagabunda que apareció de la nada? Usted no sabe nada sobre ella. ¿De dónde vino? ¿Qué hacía antes? Puede ser cualquier cosa. Prostituta, ladrona, asesina incluso. Cuidado con lo que dice sobre mi futura esposa». La voz de Fernando era peligrosamente baja. Isabel la salvó de la miseria. Reinaldo continuó ignorando la advertencia. Obvio que ella agarró la primera oportunidad de casarse con un hombre rico. Ella lo está usando, manipulándolo a través de esa niña problemática. El sonido de algo golpeando fuerte, tal vez un puño en la mesa, hizo que Isabel saltara. «Salga de mi casa», Fernando dijo, cada palabra cortante como el cristal. «Ahora». «No voy a salir», Reinaldo respondió. «No hasta que lo haga ver la verdad. Usted está cometiendo un error que va a destruir esta familia. Esa mujer no vale nada, Fernando, y yo lo voy a probar». Isabel sintió la sangre helarse. Había algo en la voz de Reinaldo, una certeza maliciosa que prometía problemas. Ella empujó la puerta y entró. Ambos hombres se volvieron para mirarla. Fernando parecía furioso, pero controlado. Reinaldo tenía una sonrisa desagradable en el rostro. «Ah, la futura doña Almeida», Reinaldo dijo, su voz destilando sarcasmo. «Qué conveniente que aparezca justo ahora. Quería oír lo que estamos diciendo de usted». Isabel se forzó a mantener la voz firme. «No necesito oír. Ya conozco el tipo de cosas que personas como usted dicen». «¿Personas como yo?», Reinaldo se rió. «Usted quiere decir personas que se preocupan por el bienestar de la familia, que no quieren ver a mi hermano ser engañado». «Usted quiere decir personas envidiosas», Isabel corrigió, «que ven la oportunidad de causar problemas porque no soportan que otros sean felices». Reinaldo dio un paso en su dirección, los ojos entrecerrados. «Tiene una lengua filosa para alguien que estaba muriendo de hambre en una carreta abandonada hace pocas semanas». Fernando se colocó entre ellos. «Basta, Isabel. Vuelva al interior de la casa. Reinaldo tiene 5 minutos para salir de mi propiedad». Reinaldo miró a su hermano, después a Isabel, después de vuelta a Fernando. «Está bien, me voy, pero esto no ha terminado aquí. Voy a descubrir quién es realmente esta mujer, y cuando lo descubra, voy a traer la verdad para que todos la vean». Salió pisando fuerte, montó su caballo y partió a toda prisa. Fernando se volvió hacia Isabel, preocupación evidente en su rostro. «Siento mucho que haya tenido que oír eso. Mi hermano es amargado, envidioso, siempre lo ha sido. Él va a causar problemas». Isabel dijo, no como pregunta, sino como constatación. Fernando no negó. «Lo va a intentar, pero no lo voy a dejar que se salga con la suya». Isabel quería creer en aquellas palabras, pero el miedo se había instalado en su pecho. Reinaldo tenía recursos, tenía conexiones. Si él realmente comenzara a investigar su pasado, ¿qué encontraría? Ella no tenía nada que esconder, excepto miseria y abandono. Pero en manos maliciosas, hasta verdades inocentes podían ser distorsionadas en mentiras creíbles. Los 3 días siguientes pasaron en tensión creciente. Fernando redobló los preparativos del matrimonio, como si casarse más rápido pudiera protegerlos de lo que Reinaldo estuviera planeando. Isabel pasó el tiempo con Laura, que ahora hablaba ocasionalmente, siempre frases cortas, pero significativas. «¿Vas a ser mi mamá de verdad?», la niña preguntó una tarde. «Voy a ser tu madrastra». Isabel corrigió gentilmente. «Pero voy a amarte como una madre ama a una hija. Eso es lo que importa». Laura pensó por un momento. «¿Entonces puedo llamarte mamá?». Las lágrimas vinieron instantáneamente a los ojos de Isabel. «Sí, mi amor, puedes llamarme mamá».
Fue uno de los momentos más felices de su vida, pero la felicidad era atemperada por el miedo a lo que estaba por venir. La noche antes del matrimonio, Isabel apenas consiguió dormir. Se quedó despierta, mirando al techo, su mente girando en círculos. Por la mañana estaría casada. Sería Isabel Almeida, señora de la Hacienda Santa Rita. Tendría seguridad, posición, familia, todo lo que siempre había soñado, pero nunca había creído ser posible. Pero también tendría enemigos, personas determinadas a verla fallar, a exponerla como fraude. Y peor de todo, estaría casada con un hombre que amaba, pero que veía el matrimonio solo como un arreglo práctico. ¿Cómo viviría con eso, viéndolo todos los días, deseando más, pero nunca pudiendo tenerlo? Fue casi al amanecer cuando finalmente se durmió. Demasiado exhausta para mantener los ojos abiertos, se despertó con golpes urgentes en la puerta. Doña Isabel, era doña Sebastiana. Voz cargada de urgencia. Doña Isabel, despierte. Es la niña, es Laura. Isabel saltó de la cama, el corazón desbocado. ¿Qué pasó? Está con fiebre alta. Comenzó durante la noche. Don Fernando está desesperado. Ya mandaron a buscar al médico, pero él está en otra hacienda, atendiendo una emergencia. No va a llegar antes del mediodía. Isabel vistió el camisón y corrió al cuarto de Laura. Fernando estaba al lado de la cama sujetando la mano de su hija. La niña estaba acostada, el rostro rojo de fiebre, los ojos entreabiertos, la respiración rápida y superficial. «Estaba bien anoche», Fernando dijo, su voz quebrándose. «¿Cómo pudo haber empeorado tan rápido?» Isabel tocó la frente de Laura y sintió el calor intenso. «Necesitamos bajarle la fiebre, doña Sebastiana. Traiga agua fría, paños limpios y esas hierbas que usted guarda para tés medicinales». Durante las horas siguientes, Isabel trabajó incansablemente. Colocó compresas frías en la frente, muñecas y tobillos de Laura. Preparó el té de hierbas que ayudaban con la fiebre. Sujetó a la niña cuando ella comenzó a delirar, susurrando palabras tranquilizadoras. Fernando se quedó al lado de ellas todo el tiempo, impotente, viendo a su hija sufrir. Fue durante uno de los momentos de delirio que Laura, con los ojos vidriosos por la fiebre, miró directamente a Isabel y susurró: «Mamá, no me dejes. Por favor, no me dejes». Las lágrimas escurrieron por el rostro de Isabel. «No te voy a dejar, mi hija. Estoy aquí. Siempre voy a estar aquí». Fernando oyó aquello y algo se rompió dentro de él. Él se arrodilló al lado de la cama, tomando la otra mano de Laura, y lloró silenciosamente. El médico finalmente llegó a media tarde. Examinó a Laura cuidadosamente. Oyó de Isabel todo lo que ella había hecho. «Usted le salvó la vida a esta niña», dijo finalmente. «Era neumonía comenzando. Si no hubiera controlado la fiebre cuando lo hizo, habría sido mucho peor». «¿Ella se va a recuperar?», Fernando preguntó, voz ronca de tanto miedo. «Sí», el médico aseguró. «Pero va a necesitar cuidados constantes por algunos días. Reposo absoluto, líquidos, medicinas que voy a dejar». Él miró a Isabel. «Usted parece tener un don natural para cuidar enfermos. Es afortunado, don Fernando, de haber encontrado a alguien así». Cuando el médico salió, Fernando finalmente miró a Isabel. Realmente la miró, viendo no solo a la nana competente o a la futura esposa de conveniencia, sino a la mujer que había salvado a su hija, que amaba a Laura como si fuera suya, que había traído vida de vuelta a su casa y a su corazón. «E Isabel», Fernando dijo, su voz cargada de emoción que él no intentaba más esconder, «necesito decirle algo. No puede esperar más». Isabel lo miró, exhausta de los cuidados con Laura, pero aún atenta. «El matrimonio está marcado para mañana», él continuó. «Pero ya no puedo fingir que es solo un arreglo de conveniencia. No después de verla con mi hija, no después de darme cuenta de cuánto significa para nosotros dos». Isabel
sintió el corazón desbocado. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que me enamoré de usted. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez haya sido poco a poco. En cada conversación en el corredor, en cada sonrisa que usted le daba a Laura, en cada momento que usted trajo vida de vuelta a esta casa. O tal vez haya sido de una vez aquel primer día cuando la encontré en la carreta y vi valentía, donde cualquier otra persona vería solo desesperación. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Fernando se levantó y caminó hasta ella, tomando sus manos. «Sé que empecé proponiendo un matrimonio de conveniencia», dijo suavemente. «Pero ya no puedo vivir esa mentira. Quiero que nuestro matrimonio sea real, Isabel. Quiero despertar a su lado. Quiero construir una vida verdadera contigo. Quiero amarla de la manera que usted merece ser amada. Si usted acepta, si sus sentimientos son los mismos». Isabel apenas lograba hablar a través de las lágrimas. «Mis sentimientos ya son los mismos desde hace semanas». Yo estaba aterrada porque pensaba que nunca sería correspondida, que usted me veía solo como una empleada útil o una solución conveniente, pero yo lo amo, Fernando. Lo amo más de lo que pensé que fuera posible amar a alguien. Fernando la jaló para un abrazo y por primera vez desde que se conocieron, se permitieron aquella intimidad. Isabel enterró el rostro en su pecho, sintiendo el corazón de él latiendo fuerte, sintiendo la solidez de aquellos brazos a su alrededor. Era la sensación de finalmente llegar a casa después de años perdida. Se quedaron así por largo tiempo, simplemente abrazándose el uno al otro, hasta que un sonido viniendo de la cama los hizo separarse. Laura se había despertado, la fiebre claramente más baja, y los observaba con una pequeña sonrisa en el rostro. ¿Se van a besar?, la niña preguntó, su voz aún ronca, pero con un toque de diversión infantil. Fernando e Isabel rieron, el sonido aliviado y feliz. «Creo que sí», Fernando dijo mirando a Isabel, «si ella me deja». Isabel solo asintió, incapaz de hablar. Fernando se inclinó y la besó suavemente al principio, después con más intensidad, derramando todos los sentimientos guardados en aquel beso. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «¡Qué asco!», Laura comentó, pero su sonrisa desmintió el asco fingido. «¿Esto significa que se van a casar de verdad?». «Significa exactamente eso», Fernando respondió. «Tu mamá y yo nos vamos a casar de verdad». Laura cerró los ojos satisfecha y volvió a dormir, esta vez con expresión tranquila. La fiebre había pasado, la crisis había sido superada, y mañana sería un nuevo comienzo para todos ellos. La mañana del matrimonio amaneció clara y bonita. Laura aún estaba débil, pero insistió en participar en la ceremonia. Doña Sebastiana la vistió con cuidado y la niña se quedó sentada en una silla especial durante todo el evento. Isabel usó un vestido simple, pero bonito, que Fernando había mandado hacer especialmente para ella, azul claro, con detalles en encaje blanco. Doña Sebastiana ayudó a arreglar su cabello, recogiéndolo en un peinado elegante con flores blancas entremezcladas. Cuando Isabel se miró en el espejo, casi no reconoció a la mujer que veía. Ya no era la viuda desesperada, muriendo de hambre en una carreta abandonada. Era una mujer amada, una mujer que tenía propósito y lugar en el mundo. La ceremonia fue pequeña, solo familia cercana y algunos empleados leales de la hacienda. El padre Augusto condujo el ritual con más aprobación de la que había demostrado antes, especialmente después de oír cómo Isabel había salvado la vida de la niña. Cuando llegó el momento de los votos, Fernando sujetó las manos de Isabel y habló con voz clara. «Isabel, yo te prometo no solo una casa y sustento, sino amor verdadero. Prometo honrarte, respetarte, protegerte.
Prometo ser tu esposo de verdad, no solo en el papel, sino en el corazón. Isabel, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió: Fernando, prometo cuidar de ti y de Laura con todo mi amor. Prometo transformar esta casa en un verdadero hogar. Prometo que nunca más te sentirás solo, porque estaré a tu lado siempre. El padre los declaró marido y mujer. Y cuando Fernando besó a Isabel, aplausos discretos resonaron por la pequeña iglesia. Laura, desde su silla, aplaudió más fuerte que todos, una enorme sonrisa en el rostro. La celebración en la hacienda fue modesta, pero alegre. Doña Sebastiana preparó el banquete con todas las comidas favoritas de Fernando y algunas que Isabel había mencionado que le gustaban. Hubo música, un guitarrista local tocando canciones alegres que hicieron reír incluso a Laura. Fue durante la fiesta que Reinaldo apareció nuevamente. Llegó sin ser invitado, trayendo consigo a una mujer que Isabel nunca había visto. Era una mujer de aproximadamente 40 años, bien vestida, con joyas ostentosas y expresión de superioridad en el rostro. «Mi querido hermano», Reinaldo dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran, «vine a traer un regalo de bodas. Esta es doña Eulalia Vasconcelos, una viuda respetable de esta región. Ella tiene información muy interesante sobre su nueva esposa». El silencio cayó sobre la fiesta. Fernando se levantó, su rostro endureciéndose. «Reinaldo, usted no es bienvenido aquí. Váyase». «No, antes de revelar la verdad», Reinaldo dijo, una satisfacción maliciosa evidente en su voz. «Doña Eulalia, por favor, cuente a todos lo que descubrió». La mujer dio un paso al frente, mirando a Isabel con desdén. «Mandé investigar el pasado de esta muchacha. Ella creció en un orfanato, eso es verdad, pero lo que ella no contó es que fue expulsada de allí a los 15 años por robo. Robó joyas de la Madre Superiora. Isabel sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. «Eso no es verdad», dijo, pero su voz salió demasiado débil. «No es verdad», repitió más fuerte. «Yo nunca robé nada». Doña Eulalia sacó un papel del bolsillo. «Tengo aquí una carta de la actual Madre Superiora del orfanato confirmando el incidente. La acusación nunca fue llevada a la policía porque la iglesia prefirió resolver internamente, pero usted fue expulsada en desgracia». Isabel no podía creerlo. Aquello era mentira, tenía que ser. Ella nunca había robado nada, nunca había sido expulsada. «Fernando». Ella se volvió hacia su esposo desesperada. «No es verdad. Juro que no es verdad». Fernando la miró e Isabel vio algo terrible en sus ojos. Duda, solo por un segundo, solo un destello, pero estaba allí. Y aquel segundo fue suficiente para romper el corazón de Isabel en 1000 pedazos. Fue entonces cuando otra voz se levantó, débil, pero clara. «Mentira». Era Laura. La niña se había levantado de su silla, apoyándose en la mesa. «Mi mamá no es una ladrona. Ella es buena. Ella me salvó. Salvó a papá también». «Laura», Fernando comenzó, pero la niña lo interrumpió. «Papá, prometiste que le creerías. Prometiste que siempre la protegerías. Vas a romper tu promesa». Las palabras de su hija golpearon a Fernando como un balde de agua fría. Él miró a Laura, después a Isabel, y finalmente vio. Vio la desesperación genuina en el rostro de Isabel, la verdad brillando en sus ojos a través de las lágrimas. Vio a la mujer que amaba siendo destruida por mentiras y percibió que casi había dejado que la duda venciera. Fernando se volvió hacia Reinaldo y doña Eulalia, una furia fría apoderándose de su expresión. «Esa carta es falsa», dijo con autoridad absoluta. «Y lo voy a probar. Doña Sebastiana, vaya a buscar a Pedro. Dígale que traiga la caja que está en mi oficina». Doña Sebastiana salió corriendo y volvió minutos después con Pedro cargando una caja de madera. Fernando la abrió y retiró varios papeles.
Cuando mi hermano comenzó a hacer amenazas, explicó, yo también hice investigaciones. Mandé a Pedro ir personalmente al orfanato donde Isabel creció. Estas son cartas verdaderas de la Madre Superiora. Fernando leyó en voz alta. Isabel Rodríguez fue una alumna ejemplar en nuestra institución. Nunca hubo problemas, siempre fue trabajadora y obediente. Dejó nuestros cuidados a los 24 años para casarse, llevándose nuestras bendiciones y oraciones. Nunca hubo ningún incidente de robo involucrando su nombre. Miró a doña Eulalia. Su carta es falsa y voy a demandarla por difamación. En cuanto a usted, Reinaldo, se volvió hacia su hermano. Usted sobrepasó todos los límites, está desheredado, no recibirá ni un centavo más mío. No tendrá más acceso a esta propiedad. Si aparece aquí nuevamente, llamo a la policía. Reinaldo palideció. Usted no puede hacer eso. Soy su hermano. Usted es un hombre amargado y cruel que intentó destruir mi familia. Fernando respondió. No tengo hermano. Salga de mi vista. Reinaldo y doña Eulalia salieron a toda prisa humillados. Cuando partieron, Fernando se volvió hacia Isabel. Ella estaba temblando, lágrimas escurriendo libremente. Discúlpeme, dijo, acercándose a ella. Discúlpeme por dudar, aunque sea por un segundo. Debí haberle creído inmediatamente sin dudar. Isabel no conseguía hablar. Fernando la envolvió en sus brazos. Te amo, susurró. Creo en ti, confío en ti completamente, y voy a pasar el resto de mi vida probándolo. Doña Sebastiana, siempre práctica, interrumpió el momento aplaudiendo. Ya basta de drama, anunció. Tenemos un matrimonio que celebrar y esta comida no se va a comer sola. El ambiente lentamente volvió a la festividad, aunque más contenido que antes. Pero para Isabel, Fernando y Laura, el ataque de Reinaldo acabó sirviendo para unirlos aún más. Los meses siguientes fueron de felicidad tranquila. Isabel asumió completamente su papel como señora de la hacienda Santa Rita. Reorganizó la casa entera, trayendo de vuelta la vida que faltaba hacía años. Plantó jardines que florecieron gloriosamente. Contrató más empleados, liberando a doña Sebastiana de los trabajos más pesados. Laura se recuperó completamente de la neumonía y continuó progresando emocionalmente. Comenzó a hablar más, primero solo con Isabel y Fernando, después con doña Sebastiana, eventualmente con otras personas. Volvió a sonreír, a jugar, a ser niña de nuevo. Ella nunca olvidó a su madre biológica, pero encontró espacio en su corazón para amar a Isabel. También la llamaba mamá sin dudar. E Isabel amaba a aquella niña como si la hubiera dado a luz ella misma. La relación entre Isabel y Fernando floreció de maneras que ninguno de los dos esperaba. Noches conversando en el corredor se transformaron en noches compartiendo el mismo cuarto, el mismo lecho, los mismos sueños. El matrimonio que había comenzado como un arreglo práctico se convirtió en una unión de amor profundo y verdadero. Fernando era un esposo atento, gentil, apasionado. Isabel era una esposa dedicada, compañera, confidente. Se complementaban el uno al otro de maneras que hacían que ambos se preguntaran cómo habían vivido antes solos. Un año después del matrimonio, Isabel descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo alegría mezclada con miedo, recuerdos de la primera esposa de Fernando, que había muerto en el parto, acechando a ambos, pero esta vez fue diferente. Isabel tuvo un embarazo tranquilo y con ayuda del mejor médico de la región, dio a luz a un bebé sano. Era un niño que llamaron Gabriel. Laura quedó encantada con su hermanito, insistiendo en ayudar con todo. A los 9 años, ella ya era una niña completamente diferente de la criatura traumatizada y muda que Isabel había encontrado. Era alegre, habladora, llena de vida. Amaba a su mamá y a su papá con una intensidad que calentaba los corazones de ambos. La hacienda Santa Rita prosperó bajo la administración conjunta de Fernando e Isabel.
Ella tenía una mente aguda para los negocios, habilidad con los números que había aprendido en las clases a escondidas en el orfanato. Juntos, expandieron las plantaciones, mejoraron las condiciones de los trabajadores, convirtieron la hacienda en una de las más productivas y respetadas de la región. La sociedad local, que inicialmente había recibido a Isabel con desconfianza y hostilidad, eventualmente tuvo que admitir que estaban equivocados. Isabel probó ser una dama ejemplar, caritativa con los pobres, justa con los empleados, dedicada a la familia. Incluso las mujeres más chismosas tuvieron que inclinarse ante la evidencia de su carácter. Doña Sebastiana vivió hasta los 78 años, tiempo suficiente para ver a la familia que amaba prosperar. Cuando falleció, fue enterrada en el pequeño cementerio de la hacienda con una lápida que decía: Sebastiana Olvera, corazón del hogar, madre de todos. Su muerte fue sentida profundamente por todos, especialmente por Isabel, que había perdido la figura materna que nunca había tenido en su infancia. Reinaldo nunca más apareció. Supieron por terceros que él había dilapidado su herencia en juegos y bebida, que había muerto solo y amargado a los 45 años. Fernando sintió tristeza por el hermano, que podría haber sido diferente, pero no arrepentimiento por sus decisiones. Proteger a su familia siempre sería su prioridad. Laura creció y se convirtió en una joven hermosa e inteligente. A los 18 años se enamoró de un joven abogado que había venido a trabajar en la región. Fernando inicialmente fue demasiado protector, pero Isabel lo convenció de dejar a su hija seguir su corazón. El matrimonio fue celebrado en la hacienda, una ceremonia grande y alegre que reunió a personas de toda la región. Laura y su esposo se establecieron en un pueblo cercano, pero visitaban frecuentemente trayendo noticias y, eventualmente, 3 nietos que llenaron la hacienda de alegría nuevamente. Gabriel creció fuerte y trabajador, aprendiendo desde temprano la administración de la hacienda. Tenía el temperamento calmado de su padre y la inteligencia aguda de su madre. A los 25 años asumió gran parte de las responsabilidades de la hacienda, permitiendo que Fernando e Isabel finalmente descansaran un poco de los años de trabajo arduo. Isabel vivió hasta los 69 años. Fueron 43 años de matrimonio feliz, 43 años de vida que nunca imaginó ser posible. Ella vio a sus hijos crecer, vio a sus nietos nacer, vio la hacienda prosperar más allá de cualquier expectativa. Falleció en una tarde tranquila de otoño, sentada en el corredor que tanto amaba, mirando los jardines que había plantado décadas antes. Fernando estaba a su lado, sosteniendo su mano como lo había hecho en tantos momentos importantes. «Gracias», susurró con sus últimas fuerzas, «por salvarme aquel día, por darme vida cuando yo estaba lista para morir, por enseñarme lo que es ser amada». Fernando, con lágrimas escurriendo por el rostro, besó su frente. «Fuiste tú quien me salvó», respondió. «Trajiste luz de vuelta a mi vida, amor de vuelta a mi corazón. Soy yo quien debería agradecer». Isabel sonrió, apretó su mano una última vez y partió en paz, rodeada por el amor que había construido, por la familia que había creado, por el legado que dejaba. Fernando la siguió 3 años después, a los 75 años. Nunca consiguió realmente vivir sin ella, la mujer que había transformado su vida. Fueron enterrados lado a lado en el cementerio de la hacienda, bajo un árbol frondoso que Isabel había plantado cuando Gabriel nació. Una única lápida marcaba sus tumbas. Isabel y Fernando Almeida, unidos por el destino, unidos por el amor, unidos para siempre. Laura y Gabriel mantuvieron la hacienda Santa Rita en la familia. La propiedad continuó prosperando, pasando de generación en generación. La historia de Isabel, de la viuda abandonada, que encontró no solo cobijo, sino amor verdadero, se convirtió en una leyenda familiar contada a sus nietos y bisnietos.
Era la historia que les recordaba a todos que la familia no se define solo por sangre, sino por elección y amor, que los momentos más desesperados pueden ser el preludio de la alegría inesperada, que la bondad existe incluso en los tiempos más oscuros. La carreta vieja donde Isabel había sido encontrada, eventualmente se pudrió completamente y desapareció. Pero en el lugar exacto donde estaba, Gabriel plantó un rosal que florecía todos los años, con rosas blancas perfumadas. Era un memorial silencioso a la madre que amaba, a la mujer que había vencido todas las adversidades a través de la valentía y el amor. Generaciones después, cuando los tataranietos de Isabel paseaban por la hacienda, aún se detenían en aquel rosal y escuchaban la historia de la bisabuela Isabel, que había llegado allí sin nada, condenada al olvido, y se transformó en una matriarca amada, en una leyenda familiar, en un ejemplo de que la esperanza nunca debe ser abandonada. Y cuando el viento soplaba fuerte por aquellas tierras, atravesando los cafetales y jardines, muchos juraban que aún podían sentir algo en el aire. No era tristeza, no era dolor, era esperanza. La misma esperanza que Isabel había cargado aquel día, cuando desesperada y sola fue encontrada por un hombre, que vio en ella no solo a una persona necesitada, sino a alguien digna de amor. La misma esperanza que la mantuvo viva cuando todo parecía perdido. La misma esperanza que se transformó en amor profundo, en una familia unida, en un legado que duró generaciones. Isabel entró en aquella hacienda como una viuda rota, sin nada, sin nadie, esperando solo sobrevivir, pero descubrió algo que cambió todo. A veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra mucho mejor. A veces, la persona que nos salva también necesita ser salvada. Y a veces, en las horas más oscuras, el amor aparece exactamente donde menos esperamos. Isabel llegó a aquella hacienda como una solitaria sin esperanzas, pero descubrió que la familia no es sobre sangre, es sobre elección, es sobre quién se queda cuando todo el mundo se va. A veces las personas más rotas se unen para formar algo entero, algo bonito que dura generaciones. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita creer que la soledad no es un destino final, que siempre hay esperanza, incluso en las horas más oscuras. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los peores momentos de la vida pueden ser el comienzo de algo mejor? Ya tengo otra historia increíble esperándote. Haz clic aquí y ven conmigo en este próximo viaje.